Muy buenas noches, mi nombre es Janet Villanueva Labiosa. Me han solicitado que hoy sea la maestra de ceremonias de este importante evento y hoy quiero darles la bienvenida a la segunda conferencia de la Sociedad Bastiat Argentina. El objetivo de estas conferencias, que por el momento serán únicamente en línea, es estudiar o repasar los conceptos propuestos por autores clásicos de la libertad en las ciencias sociales. Hoy estaremos analizando el papel de la empresa familiar en la creación de riquezas y en los próximos encuentros, pues analizaremos las ideas de grandes pensadores tales como David Hume, Ludwig von Mises, Milton Friedman y Ayn Rand, y temas de gran actualidad como la ética del fin de lucro. Sin más preámbulos, les voy a presentar a Eneas Biglioni. Él es el director de la Sociedad Bastiat de Argentina y presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos, que hará apertura formal del evento. Muchísimas gracias, Janet. Les cuento que Janet Villanueva Labiosa es una talentosa joven colombo venezolana, que es fundadora de Global Lead, una organización orientada a la promoción y defensa de los derechos humanos mediante iniciativas que generan impactos positivos con resultados autosostenidos. Pueden encontrar más información de su organización en www.leadwithus.org. Para nosotros es un gran gusto contar esta noche con su apoyo como maestra de ceremonias, aprovechando su amplia experiencia en medios de comunicación. Les cuento rápidamente que la historia de la Sociedad Bastiat nace en el año 2004 y crece fuertemente en el año 2010. El objetivo es muy claro. Entendemos que aquellos que trabajan en libertad deben saber cómo funciona la libertad. Y es por esto que este grupo, en general el target, digamos, de nuestras conferencias es precisamente aquellos empresarios e individuos con mentalidad emprendedora. En el año 2017, el programa pasa a ser parte del American Institute for Economic Research de los Estados Unidos, AIER, con sus siglas en español, y hoy en día la Sociedad Bastiat realiza unos 200 eventos anuales de la mano de 40 capítulos de todo el mundo. Lo más importante para tener en cuenta aquí es que en esta historia de la fundación, o sea, del American Institute for Economic Research, precisamente que nace en 1933, hay un objetivo clarísimo, que es educar en valores de libertad personal, libre empresa, derechos de propiedad, gobierno limitado y moneda sana. Al enfocarse en estos valores, los participantes de nuestros eventos aprenden lo que significa ser un empresario íntegro, ¿no? Una expresión que realmente hoy en día bastante cuestionada y que se ha dejado de usar, ¿no? Y obviamente nuestros participantes tienen la oportunidad de conectarse entre ellos, apoyar a nuestra organización, difundir nuestros eventos y llevar adelante estas ideas a sus amigos y colegas, obviamente. La mecánica de la Sociedad Bastiat Argentina, digamos, la organización fue creada para educar a gente de negocios, como decíamos antes, reclamar su derecho a la autoridad moral, ¿no? Hoy en día tan cuestionado, ¿no? Mucha gente piensa que empresarios y la gente que de alguna manera es exitosa o hace dinero se ve como desprestigiada en pleno siglo XXI, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es que entiendan nuestros participantes cuáles son aquellas instituciones intelectuales y culturales que son necesarias para el éxito individual y la creación de riqueza. Tengo especiales agradecimientos esta noche a Brad DeVos, a Reagan Sobel, a Andrés Cusme Franco, en general a todo el equipo de trabajo de AIER, a Rodrigo Hernández Mijares, a Evelyn Villalobos, a Nadia Barroso, a Liana Cialava, a Silvia Malfesi, y a nuestro disertante de esta noche, muy particularmente, el doctor Fernando Nogales Lozano, que está haciendo un esfuerzo tremendo para acompañarnos, dada la amplia diferencia horaria que hay con España. Muchas gracias, Janet. Los dejo a ustedes con nuestra maestra de ceremonia. Les voy a presentar ahora a Rodrigo Hernández Mijares, director de la Sociedad Bastiat de Mexicali, en México. Adelante, Rodrigo, entonces con sus comentarios. Muy feliz de saludarlos. Una disculpa que tuve que salir brevemente, pero muy emocionado por la invitación, Eneas, compañía. Desde México, siendo el primer capítulo de muy reciente creación, hace menos de 12 meses. Con orgullo y veo con admiración
el movimiento de la libertad que aprecio en Argentina y que, aunque parezca mentira, en una ciudad mediana, muy al norte, muy lejos de ustedes, en el noroeste de México, en frontera con California y con Arizona, volteamos mucho hacia lo que pasa en Argentina. Incluso algunos de nosotros seguimos diariamente las noticias de su país, principalmente de lo que sucede a nivel nacional, pero también conocemos un poco de lo que pasa en algunas de las provincias y los distritos. Sorprendido por el cambio cultural que están generando. Yo sé que es muy difícil a veces ver las cosas positivas o tener cierto optimismo cuando los problemas macroeconómicos y políticos de una nación son tan grandes y difíciles de remontar, pero que sepan que tienen amigos y tienen seguidores y admiradores en otras partes de las Américas, que vemos el fruto del trabajo que están haciendo, que es un trabajo que requiere ardor y que requiere mucha persistencia a lo largo del tiempo, y que estamos para apoyarnos, muy felices por la creación del capítulo Argentina, en este caso con sede en Rosario, y toda la solidaridad y el amor desde México para cualquier cosa que podamos apoyarnos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora les voy a presentar a Evelyn Villalobos desde la provincia de Río Negro. Es nueva colaboradora de la Sociedad Bastiat de Argentina. Adelante, Evelyn, entonces, con tus comentarios. Bueno, Janet, muchas gracias. Agradecerles a todos los que nos están escuchando desde distintos puntos del país, incluso del continente. Como decía Rodrigo, estamos en la mira, en Argentina estamos en la mira de todo el mundo. Pero bueno, principalmente quería agradecerles por hacerme partícipe de este nuevo evento, Familia y Empresa como instituciones generadoras de riqueza, porque creo principalmente que el desarrollo personal y moral empieza en la familia, y creo que vamos a poder sacar muchas herramientas, incluso para conectarnos con muchísimas personas de distintos países y poder así coincidir en un montón de temas de interés que tiene que ver con la sociopolítica económica, y poder también invitar a un montón de personas, incluso jóvenes, este nuevo siglo, digamos, esta nueva oportunidad de atraer millennials que nos sigan y que nos quieran ayudar a entender un poco más de lo que es el liberalismo, sus ítems y sus diferentes temas para desarrollar, digamos, con todos y poder compartirlos. Así que quiero invitarlos a que estén con nosotros, a que se sumen a la Sociedad Bastiat y que puedan hacer sus opiniones acerca de lo que creen el desarrollo personal de la persona, la moral y todo lo que hace a un libertado, poder estar con nosotros, acompañarnos y opinar sobre los temas de interés que tiene que ver hoy en día con todo lo que nos acontece, ¿no? Justamente acá en Argentina, todo lo que tiene que ver con economía, política, familia, instituciones. Creo que es una gran oportunidad para poder comenzar a crecer como país y como libertarios. Así que gracias. Muchísimas gracias a usted. A continuación, le voy a presentar ahora a la abogada Silvia Malfesi, líder de un importante grupo de jóvenes libertarios en Argentina. Adelante, señora Silvia, entonces, con sus comentarios. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a Eneas Vivione y a todas las entidades que organizan este evento. Hoy vamos a escuchar al doctor Fernando Nogales Lozano, a quien tuve el honor de conocer en Quito en un congreso internacional liberal libertario, y sin dudas, dado el nivel de excelencia del expositor y el tema a tratar, vamos a poder vislumbrar que la familia es una institución promotora de las empresas. Es que familia, empresas y libertad se conjugan para generar riqueza, y eso en definitiva redunda en beneficio de todos. Lazos familiares que se solidifican con lazos empresariales y a la inversa. Ojalá muchos gobiernos de Latinoamérica pudieran escuchar esto y entenderlo. Así que bueno, agradecemos a todos la presencia, y especialmente a la Sociedad Bastiat de Argentina por la importante labor que está haciendo en difundir todas estas ideas. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias.
Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la conferencia de esta noche a cargo del doctor Fernando Nogales Lozano. Él es consultor internacional de negocios familiares, es doctor en sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca, máster en economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, licenciado en psicología de la Universidad de Sevilla y licenciado en gerencia y administración de negocios de la ESADE Barcelona. Adelante entonces, doctor, con su presentación. Bueno, buenas tardes a todos desde España. Buenas tardes a los que ya conozco de Quito y de otros lugares, de Argentina. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Mi gratitud en primer lugar a la Fundación Thomas Jefferson, también a la Sociedad Bastia. Yo aquí en Sevilla llevo el Círculo Liberal Bastia desde hace 8 o 9 años. Este año estamos un poquito con todo este tema del COVID, pues un poco, digamos, parados, pero vamos a empezar a rehacer las actividades también. Bueno, pues en principio muchas gracias por la invitación a todos los presentes y os voy a hablar, perdonad porque ya voy a pasar las transparencias, perdonad. Muy bien, bueno, pues sin más dilación comenzamos. Voy a tratar un poco 3 aspectos en la conferencia. Por una parte, la importancia de las empresas familiares en la economía del mundo. Por otra parte, la figura y la importancia del empresario como protagonista del desarrollo económico en la historia de la humanidad. Y como estamos en el COVID y como todos estamos en una crisis doble, una parte sanitaria y una parte económica, bueno, pues está afectando de España y de Europa a la empresa familiar y qué consecuencias tanto micro como macroeconómicas estamos teniendo en Europa, que puede ser interesante como contraste, pues bueno, pues para que también las cosas con una visión desde dentro de Europa, ¿no? Porque siempre cuando las cosas se ven desde fuera, pues tiene otra percepción. Bueno, pues sin más, y por la importancia de las empresas familiares en la economía del mundo. Bueno, deciros que, antes de nada, las empresas familiares son posiblemente, digamos, el modelo de empresa más grande en la historia de la humanidad y en este momento también más grande del mundo. De media, las empresas familiares en todo el mundo, quitando los países que sabemos muy bien por carácter socialista extremo, están presentes en del 90, más del 60, más del 70 y en algunos países incluso el 80, el 90% de todo su empresariado es familiar. Las estimaciones más conservadoras están que entre el 65 y el 80% de las empresas del mundo son propiedad de familias, están dirigidas por ellas y al mismo tiempo son los que tienen los puestos de trabajo más estables, son las que más contratan, los que duran, diríamos, más las inversiones en el medio y largo plazo, verdaderamente trabajan en punto de vista estratégico con la economía real, no con la economía fantástica keynesiana y cosas por el estilo, que desgraciadamente hay mucho empresario no familiar que ha entrado, digamos, en esta. Se estima que dando el 35 o 40% de las 500 empresas más grandes, en este caso de la revista Fortune, son propiedad de familias empresarias, están controladas por ellas y estadísticamente no hay ninguna duda que las empresas familiares, bueno, pues en su posición dominante en la economía del mundo es clarísima, clarísima. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, a unos datos de Estados Unidos, Hispanoamérica, sin ir más lejos, ahí tenemos, bueno, pues que el 80% en el caso de Estados Unidos es familiar sobre el total de sus empresas, el 50% del empleo privado, el 70% del Producto Interior Bruto, el 30% de ellas, yo creo que más, cotizan en bolsa. No tengo los últimos datos. Y en Hispanoamérica todavía, diríamos, aumentan las proporciones en casi todo. En Argentina el 75% son familiares, en Brasil hasta el 9%, en Chile más o menos igual que en Argentina,
En Colombia, más o menos, así casi todos los países, podríamos decir Ecuador, podríamos decir Bolivia, podríamos decir Perú, en fin, cualquier país, México, en fin. Por tanto, nos estamos encontrando realmente en una situación en donde la empresa familiar, sin, digamos, ningún reparo, estamos hablando de que es la institución más importante desde el punto de vista del número y desde el punto de vista cualitativo en la gestión de toda la historia de la humanidad y en este momento de todo el planeta conocido con un mínimo de libertad económica. Ahora, yo quisiera hablaros un poco de familia y en este caso desde un punto de vista más desde la perspectiva de la Escuela de Economía Austríaca, ¿no? Mirad, la Escuela de Economía Austríaca posiblemente sea la escuela económica, la teoría económica que mejor ha estudiado a las instituciones evolutivas, como diría Hayek, ¿no? Y en este caso en concreto, y muy centrándome en estas dos, en la familia como institución social evolutiva espontánea y en la empresa como institución social evolutiva también espontánea, quiero hacer relevancia en esto. Mirad, hay cada vez más estudios donde, por una parte, la antropología y la economía están encontrándose en algunos aspectos importantes. Hay algunos estudios antropológicos que nos muestran ya con bastante fidelidad que aproximadamente hace unos 25 o 30.000 años no había mucha diferencia entre los homínidos y la especie humana en sus formas de vivir. Las familias de los homínidos y las familias de los humanos, pues salían todos los días los padres a buscar, digamos, comida porque en el nido no estaba la comida. Hay que ir a buscarla primero después para los hijos. Va a suceder allá por unos 25 o 30.000 años aproximadamente, en el que la especie humana empezó a diferenciarse en su forma habitual de vivir tan cerca como la de los homínidos, en el que por mayor desarrollo del cerebro, por mayor, diría, capacidad de observación, empezó a percatarse de cómo, por ejemplo, se reproducían las plantas. Y empezaron a recoger semillas y a reproducir, digamos, lo que la naturaleza hacía espontáneamente. Y empezaron a plantar, por decir un ejemplo, tomate, en fin, cualquier producto de horticultura básica, ¿no? Bueno, cuando empezaron esas familias hace 25 o 30.000 años a hacer eso, empezaron a producir. Y podemos decir que esa producción era la que convirtió a familias en empresarias. Fueron productoras de bienes, al principio muy básicamente, pero las familias fueron las primeras empresarias. Y es bueno que lo sepamos desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista antropológico y desde un punto de vista económico. Es bueno. Es importantísimo que se lo digamos a todas las familias empresarias. Con ellas empezó, digamos, la economía del mundo. Pero fijaros que cuando esos tomates o esas hortalizas empezaron a dar, digamos, aquellas familias primigenias, crearon otra institución muy básica y que para nosotros los liberales está siempre presente, porque esos tomates, esas hortalizas que plantaron eran propiedad privada. Había nacido con eso, digamos, proceso, la propiedad privada, una institución social evolutiva básica, la propiedad privada. ¿Entenderíamos hoy el mundo sin propiedad privada? Pero con la propiedad privada no se quedaron ahí, porque cuando empezaron a producir esas familias, fueron muy rápidas en el proceso de pasar de una para la supervivencia a pasar a tener una producción que excedía, digamos, el gasto de esos productos. Y con esa excedencia se creó otra institución importante, porque a partir de que había excedentes, las necesidades son limitadas y los recursos siempre son escasos. ¿Qué puedo hacer con esos excedentes? Porque necesito muchas cosas. Intercambiarlo.
por otros bienes que producen otras familias y que yo necesito, pero no produzco. Y empezó el intercambio. Se creó otra institución social evolutiva importantísima. No solamente ya había creado la propiedad privada, sino que se creó el mercado. Una institución social evolutiva básica. Y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Y los mercados empezaron a crecer en los primeros milenios de una manera muy rápida, a pesar de que todo era enormemente más difícil, las distancias eran muy largas. Pero fijaros, los mercados en la antigua Persia, en la antigua Mesopotamia, la antigua Babilonia, el antiguo Egipto, entroncando ya con la antigua o la génesis de nuestra civilización grecorromana del Mediterráneo, ya hace 10.000 años, aproximadamente 8.000 años, ya un intercambio con la otra parte del mundo conocida, la antigua China. La ruta de la seda tiene más de 6.000 años. Y con esos intercambios, donde venían especias de la India y de China y intercambiaban productos que se fabricaban en esta otra parte del mundo conocido, vieron una cosa muy importante. ¿Cómo era posible ponerse de acuerdo a tanta distancia? Y entonces no existía, no ya Internet, ni siquiera los correos. ¿Cómo era posible que la gente confiara en el intercambio con esas distancias y en esos tiempos? Para llegar los productos de una parte a otra del planeta conocido. Los contratos. Llegaron los contratos y con ello una nueva institución se fue generando espontáneamente, la ley. Con los contratos nació la ley. Los romanos más tarde lo que hicieron era pasar a documento gráfico, a documento escrito, todos esos acuerdos y los convirtieron en leyes. No crearon leyes nuevas, sino acuerdos que estaban funcionando desde hacía centenares de años. Se descubrieron que si se respetaban había un mejor desarrollo económico y mayor paz social. Había nacido la ley. Las familias empresarias de 20.000 años crearon la empresa, crearon la producción, es decir, en este caso, la propiedad privada, el dinero, crearon el mercado, crearon la ley. Y eso es una ley. Hoy tenemos el mundo que tenemos. Pero eso era puertas afuera. Las familias empresarias, esa era la riqueza que generaban para el resto de la sociedad. Pero puertas adentro, las tenían también otras riquezas. En ellas se intercambiaban, diríamos, las cuestiones de necesidades afectivas. También se cuidaban a los hijos, se cuidaban a los ancianos, se cuidaban a los heridos. Había una protección, digamos, general por parte de las familias. Eso que hoy llamamos de bienestar, las familias lo han hecho durante los últimos 20.000 años y lo han hecho muy bien porque hemos llegado hasta aquí, hasta que el Estado nos lo quitó. Y no solamente, ¿no? La subsidiariedad fue generada como institución dentro de las familias. En las familias nació el lenguaje y como consecuencia la educación. Fijaros que ahora nos podríamos hacer algunas preguntas. ¿Por qué el Estado no quiere que tengamos espontánea subsidiariedad entre nosotros? ¿Por qué el Estado no quiere que nos eduquemos internamente como nos hemos educado tanto a lo largo de toda la historia de la humanidad? Cuando leemos a Adam Smith, cuando leemos a Mill, una de las razones que ponían para que hubiera educación pública es porque se suponía que si la gente más evitaría, digamos, o bajaría el índice de criminalidad. Qué curioso. Había que crear la educación pública, estatal, porque bajaría la criminalidad. Había que crear la educación pública porque los padres eran analfabetos, no podían educar a sus hijos. Y en este momento, con la educación pública, nunca ha habido más licenciados. Padres no pueden educar a sus hijos. En este momento, en muchas escuelas, hay acoso escolar, hay bullying. ¿Y qué pasa? Nos hemos dado cuenta de que se han destruido montones de instituciones sociales evolutivas y las que se han puesto por el Estado, las causas que las generaban o ponían como excusa,
son justamente las que ahora existen en concreto a la inversa y no nos dicen nada. Fijaros la cantidad de instituciones sociales evolutivas cuando hablamos de una empresa familiar o de una familia empresaria. Y hay que decirlo, porque esto no se escucha en las universidades, ni siquiera en las facultades de económicas o empresariales se escucha esto. Ya decía Hayek, ¿no?, que aquel economista que solamente entienda de economía es un peligro social. Y es importante que nosotros valoremos a las familias y a las empresas, porque a lo largo de la historia de la humanidad han sido las dos grandes instituciones generadoras de riquezas más importantes y somos lo que somos gracias a ellas. Si viniéramos un poquito más atrás, ya en nuestros últimos 1500 años aproximadamente, y estudiamos cómo se fueron formando las familias de una manera ya más cercana en el tiempo. Yo hace aproximadamente unos 15 años empecé a trabajar mucho una investigación sobre eso que se llaman las sagas familiares, aquellas empresas centenarias, bicentenarias, tricentenarias que hay a lo largo de todo el planeta. Bueno, una familia allá por 1200, por aproximadamente 700 años, 1000 años, 1500 años, los japoneses creaban una pareja, creaban una familia y les enseñaban a los hijos, pero sobre todo les enseñaban algo, a ser empresarios. Y ellos con el ahorro, iban capitalizándose y con ese ahorro aportaban dinero a los para montaran sus empresas. Con el tiempo, esos grupos empresariales fueron uniendo unos a otros. Los llamaban zaibatsus, que eran grupos financieros. Esto es enormemente importante porque nos damos cuenta que cuando la familia, con el ahorro, ¿no?, educa a sus hijos en la empresarialidad, como hablaremos ahora, existe mucha posibilidad de que se generen muchas empresas. Que luego esas empresas formen parte del grupo de la familia originaria, por supuesto. En muchos casos es así. En la civilización japonesa y asiática, la familia tiene muchísima importancia. Y en ese sentido se crearon grandes emporios. Bueno, pues ahí vemos cómo se fueron creando empresas que en este momento son enormemente grandes, no tanto por la dimensión como por la duración. Por ejemplo, os podría poner Kongogumi, Japón. Se fundó en el 578. Estamos hablando de 1500 años a números redondos. Va por la 40 generación. O Hoshiki Ryokan, que se fundó en el 718, va a 46 generaciones. O Château de Goulaine, en Francia, que se creó en el año 1000, va por la 31 generación ya. Fonderia Pontificia Marinelli, de Italia, la que hace las campanas, ¿no? Bueno, pues se fundó en el 1040, va por 28 generaciones. Por Tosso, Italia, se fundó en el 1291. Hotel Pilgrim House de Alemania, se fundó en 1304. Barone Ricasoli en Italia se fundó en 1141, Codorníu, España, en el 1497, la Hacienda Los Lingres, Chile, se fundó en 1575, José Cuervo, México, se fundó en 1758, La Puerta Falsa, Colombia, que ahí he estado tomando unos aperitivos el año pasado, se fundó en 1816. Aquí os pongo solo link, ¿no?, un poco algunas de las empresas más antiguas del mundo. Si os metéis en la web, pues podéis ver además por continentes las empresas más importantes. ¿Qué sería el mundo sin esta tela de araña de empresas familiares? ¿Qué sería del mundo? ¿Sería el mundo como lo conocemos? Y eso lo han hecho las empresas familiares, lo han hecho los empresarios y lo han hecho las familias. Por eso es muy importante que nosotros valoremos, ¿no?, la capacidad de riqueza que tiene la familia. Ya sabemos que los estados quieren solamente dos elementos de gestión, el Estado por una parte y el individuo por otra.
y no quiere para nada que en medio haya ninguna institución de arropamiento entre ambos extremos. Por eso tienen tanto interés en destruir la familia y en destruir la empresa. Por eso. ¿Sí? Y es importante porque en las escuelas, no en las universidades públicas, sino incluso en las escuelas de negocio, todo esto que os estoy comentando no lo cuentan, incluso en las facultades de económicas o de empresariales. ¿Sí? Por eso es importante que tengamos un poco una línea histórica de lo que es la empresa, cómo nació, de la importancia que ha tenido la familia como generadora del empresariado y como generadora de instituciones económicas que sin ellas hoy no existiríamos como tal. Bien, si nos vamos un poco a la figura del empresario, también la Escuela de Economía Austriaca es la mejor escuela teórica que ha estudiado, por una parte, a la familia, por otra parte, al empresario. Decía Peter Drucker que allí donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Desde el punto de vista de la Escuela de Economía Austriaca hay dos conceptos muy importantes que vienen de Mises, ¿no? Y antes, por supuesto, que es el concepto de empresarialidad y el concepto de empresario. La empresarialidad sería esa tendencia innata que todo ser humano tiene en estar permanentemente buscando objetivos de mejora a través, bueno, pues de sus capacidades, de sus relaciones de intercambio, porque uno puede llegar a conseguir algunos objetivos por sí mismo, pero son muy pocos. Siempre se harán los máximos, la consecución de los máximos objetivos se hará vía cooperación humana, vía cooperación social. El empresario es esa figura que diría, en este caso, Kirchner, y que diría Schumpeter, y que diría Mises, es un captador de oportunidades entre ofertantes y demandantes. Es el que busca la información de dónde está en la sociedad las necesidades y dónde están los recursos y busca intermediar para llegar a algún tipo de producción de bienes que permita, diríamos, que esas dos entidades que están separadas se junten en cooperación, unos como ofertantes y otros como demandantes. Lo que diría Jesús Huerta de Soto, la función empresarial. Bueno, si damos un salto en el tiempo de aquellos homínidos, de aquellas empresas, digamos, que empezaban a crear los primeros mercados a nivel internacional, y nos vamos ya a nuestra era cercana en el tiempo, los últimos 4 años, los que recogieron, diríamos, todo ese saber implícito de las instituciones sociales evolutivas en nuestra civilización occidental, grecorromana y judía, fueron los católicos, fue la Iglesia romana, a través de los monasterios en la Edad Media y después creando universidades en la edad, por ejemplo, del Imperio americano, del Imperio español en América, crearon, digamos, lo que se llamaba la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca, que según Huerta de Soto debería llamarse, en vez de la Escuela de Economía Austriaca, la Escuela de Economía Española, porque tiene, lógicamente, sus raíces ahí, bueno, pues tuvieron la habilidad de, con los principios teológicos de la religión católica, unir a ello, coordinar con ello los principios económicos y de comercio. Fijaros que con las universidades de la Escuela de Salamanca, que pertenecían a lo llamada la Escuela de Salamanca, pertenecía a Bolonia, pertenecía a Coimbra, pertenecía la Universidad de Roma, la Universidad de Santiago de Compostela, Alcalá de Henares, que pertenecían todas las universidades que crearon los españoles en la época colonial, todas. Es decir, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahí se crearon, de manera documentada y ya moderna, toda la legislación de lo que en aquel momento empezaba a ser hoy eso que llamaríamos la internacionalización de la economía. Y ahí está, pues, creadores como Francisco de Vitoria, que fue un poco el generador de la Escuela de Salamanca, Martín de Plijueta, Domingo de Soto, Diego de Covarrubias, Luis de Molina, Juan de Mariana, Francisco Suárez, Juan de Lugo. Estos últimos 4 de abajo son jesuitas. A veces me he imaginado a estos 4 jesuitas hablando con el actual Papa. ¿Cómo sería la conversación?
Lo dejamos ahí, como reflexión. Pero me imagino cómo sería, digamos, el razonamiento de estos jesuitas con el jesuita actual del Vaticano. Pero no solamente ahí. A partir de ahí, en los siglos XVIII y XIX, emerger una nueva economía basada en el liberalismo, de Adam Smith, ¿no?, en principio, y de otros. Y empiezan a trabajar fundamentalmente la figura del empresario. No hay ninguna teoría económica que estudie la figura del empresario como lo estudia la Escuela de Economía Austriaca. Y por ser muy reduccionistas, porque no da tiempo a más, pero quiero comentar algunos nombres y algunos conceptos básicos. Richard Cantillon, que pertenecía a la escuela, era un economista clásico, fue el primero que creó el concepto de emprendedor, empresario. Y lo definió como un coordinador, como un gestor, como un productor con riesgo. Ya San Bernardino de Siena, posteriormente, diríamos, a San Agustín y posteriormente a Santo Tomás de Aquino, ya estos comentaban y decían que el empresario es aquel que invierte con certezas de gasto e incertezas de beneficio. Vino después Jacques Turgot, que es un economista fisiócrata, si habéis estudiado economía lo sabéis, que fue el primero en utilizar el concepto de coste de oportunidad. Es decir, existen muchas oportunidades para invertir y crear riqueza, pero los recursos son escasos. Si los utilizas en esta oportunidad es porque descartas, renuncias al resto. Y fue el que vio empresario como un inversor capitalista, como en la escuela preclásica, que era solamente un coordinador y un productor, pero no era capitalista. Ya Jacques Turgot lo define como un empresario capitalista. Con su capacidad de generación de riqueza, ahorra, invierte y se convierte en capitalista al mismo tiempo de ser empresario. Jean-Baptiste Say, con su famosa, ¿no?, es un economista clásico, Ley de Say, él comenta y dice, aborda un tema muy interesante. Desde el coste de oportunidad, había una especie de intuición por parte del empresario de las necesidades o de las oportunidades de negocio. Pero Jean-Baptiste Say dice, mire usted, a la hora de ver las oportunidades, haga usted un estudio de cuáles son las necesidades que querría usted satisfacer porque hay demanda y produzca en función de la demanda, no en función de su intuición. Ya sé que al final tendrá que aceptar que tiene coste de oportunidad, pero tendrá más posibilidades de acertar. El empresario lo define como un instrumento científico. ¿Os imagináis algún socialista definiendo al empresario como un instrumento científico? No. Y lo mismo podríamos decir de el resto de los de esta época. Paso un poco más deprisa porque en alguna medida corre el tiempo. La escuela austriaca es finales del XIX y ya lógicamente todo el siglo XX lo tenemos del XXI. Karl Menger descubre, digamos, ¿no?, es el generador de la escuela austriaca a finales de los 70, 80 del siglo XIX, ¿no? Y él define las tareas, las funciones del empresario. Es la persona que obtiene información, porque ya parte del concepto de que es un instrumento científico. Obtiene información, realiza los cálculos necesarios, combina los recursos para producir bienes, vigila los procesos y aporta al mercado aquellos productos o servicios que demandan. Schumpeter, ya en el siglo XX, principios, mediados del siglo XX, ya es el creador del concepto de destrucción creativa, el empresario como persona hábil en la incertidumbre para percibir nuevas formas económicas y técnicas de producción. Hábil en la incertidumbre. Fijaros lo que tenemos en este momento, una crisis económica da una crisis sanitaria. Y Luis von Mises con su concepto de empresarialidad, con su concepto
concepto de empresarialidad y de empresario que has comentado, Israel Kirchner, cuando ya comenta algo enormemente importante, ¿no? A todo eso le une, digamos, un dato fundamental. ¿Qué riqueza genera el empresario? Genera, digamos, revalorización del capital, genera enriquecimiento para los accionistas y genera creatividad, ingenio y posibilidades de mejora constante con la figura del empresario. Eso es importantísimo, ¿eh? Nadie ha estudiado la figura del empresario como la ha estudiado la Escuela de Economía Industrial. Y tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros empresarios. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras familias empresarias. Si nos ponen unos ejemplos cercanos ya en el tiempo, este hombre llegó a controlar, digamos, la mayor parte de toda la red eléctrica del mundo conocido entre Europa y América. Lo que más tarde ha servido para poder conformar eso que hoy en Internet llamamos la web, bueno, pues fue gracias a este empresario. Se ha utilizado los cientos de miles de kilómetros que hay bajo el agua para llegar, digamos, a todos los hogares a través de Internet. Luego ya están los satélites y muchas más cosas, indudablemente. Pero fue un empresario que, como quien dice, de finales del siglo XIX y principios del XX, gran empresario. Kraft, que este es un alemán. En 1914, Alemania era la nación industrial más poderosa de Europa. La firma Kraft construía fábricas, en este caso en Essen, pero tuvo también en otros lugares. En 1902, las fábricas eran verdaderas ciudades, las fábricas Kraft. Ahí tenéis y podéis leer un poco algunas de las características. 150 kilómetros de ferrocarril, 60 edificios de fábricas diferentes, 8.000 máquinas, herramientas, estaciones eléctricas, 140 kilómetros de cable subterráneo, 46 kilómetros en superficie. Eso a principios, mediados del siglo XX. ¿Quién no tiene, si hablamos en términos ya más, quién no ha conocido empresarios familiares como Rockefeller en el sector del petróleo, Ford en el sector del automóvil, Carnegie, JP Morgan, primero promotor y después primero Westinghouse, Edison como inventores? Podríamos poner, digamos, una enorme lista en todos los países. Tenemos que estar orgullosos de nuestros empresarios. Tenemos que estar orgullosos de nuestras familias. Y es importante que como liberales seamos conscientes de que estas dos instituciones sociales evolutivas, que han sido las que nos han permitido tener el nivel de vida, el nivel de riqueza, acabar casi con la pobreza mundial, cuando justamente tenemos más habitantes que nunca en la historia de la humanidad en el planeta, son las dos que están siguiendo el socialismo en sus formas, en todas sus formas. Luego hablaré un poquito de esto. Bien, terminaría aquí un poco, ¿no?, estos dos apartados de las familias y de los empresarios, ¿no?, con una frase de un libro mío, ¿no? Si la familia y la empresa per se son las más importantes instituciones generadoras de riqueza económica y de subsidiariedad de todo tipo, han sido, son y seguirán siendo las instituciones sociales evolutivas que más libertad económica han generado a las sociedades y al individuo mayor arropamiento ante los abusos de los estados. Lo tengo clarísimo. Y tenemos que empezar, digamos, a redefinir la importancia a través de los canales de educación, a través de los medios de comunicación de todas las instituciones sociales evolutivas, pero muy en concreto estas dos, porque han sido generadoras de muchas otras. ¿Cómo está afectando la última? Voy a un poco ya en este último apartado a centrarme en cómo está afectando la crisis a las empresas familiares, en este caso en Europa, que más o menos por extensión, diríamos, está afectando igual a todo el planeta. Bueno, hay algunas características diferenciadoras de esta crisis con respecto a las anteriores. Mire ustedes, yo, por la edad,
conocí la crisis de 1973, la crisis del petróleo, conocí la crisis del 93, conocí la crisis del 2007 y ahora estamos conociendo esta. Esta crisis es una crisis altamente desestructuradora, tanto desde el punto de vista micro como desde el punto de vista macro social. Y es fundamentalmente en ese sentido preocupante. Es una crisis caracterizada, entre otras variables, por una vuelta a la localización de las producciones. A finales del siglo XX, los años 90 y todo lo que llevamos de este siglo, ha habido una tendencia a la deslocalización de las empresas del primer mundo a mundos, diríamos, menos desarrollados. De nuevo, el mundo desarrollado está volviendo a localizar sus empresas. Entre otras razones, porque nos hemos dado cuenta que si no tenemos una complejidad de productos que necesita la sociedad en casos, diríamos, graves, como es, por ejemplo, una pandemia, somos todavía muchísimo más frágiles ante, digamos, el enemigo exterior. No es una crisis nueva. Las empresas familiares centenarias, en el caso, por ejemplo, de España, la han conocido. Yo tengo alguna empresa familiar centenaria de 4 o 5 generaciones que ya en la historia de su familia se hablaba de la gripe española, que en 1918 pues, tuvo 3 años, digamos, murieron muchas personas, no solamente en España, en todo el mundo. En España se generó en Estados Unidos, pero fue donde tuvo mayor incidencia, ¿no? Bueno, pues en esa historia de esa empresa familiar, que ya son 5 o 6 generaciones, bueno, pues se acuerdan que el abuelo les contaba o el bisabuelo les contaba, digamos, que habían vivido una pandemia en su momento y con menos capacidad para todo de afrontar esa crisis sanitaria. Para las empresas familiares es una crisis estructural no solamente para ellas, también para los gobiernos, porque les está obligando a actuar frecuentemente como comités de crisis, ¿no? Y algunas de las características, diríamos, o consecuencias a corto y medio plazo que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo, y yo como asesor de empresas familiares, a través, la mayor parte, mientras hemos estado confinados, pues lógicamente a través de Internet, pues había consecuencias por una parte de carácter empresarial y por otra parte de carácter familiar. Por una parte a corto plazo y por otra parte a medio plazo y largo plazo. De carácter empresarial, a corto plazo, pues afrontar la situación financiera de la empresa. Porque había salidas, había que seguir pagando impuestos, no teníamos entradas, teníamos que seguir pagando débitos o deudas y, lógicamente, la situación era enormemente delicada, al menos durante el confinamiento para la mayor parte de las empresas. De carácter a medio plazo, pues lógicamente yo estoy trabajando con los directorios, sí o sí, todos los meses, un análisis del binomio viabilidad-solvencia. Las empresas familiares normalmente son bastante ahorradoras porque trabajan con la economía real. No tienen tendencia a endeudarse más allá de lo imprescindible. Pero, lógicamente, nos hemos encontrado en muchas empresas familiares, no en pocas, en muchas empresas familiares, que el modelo de negocio se está percibiendo ya como no viable de aquí a medio plazo, a 1 año, 2 años, 3 años vista. El hecho de que la empresa sea solvente hoy, si el modelo de negocio tiene viable a 2 años vista, no tiene ningún sentido continuar, porque dentro de 2 años nos quedaremos sin modelo de negocio y sin solvencia. Y, por tanto, estamos planteándonos, lógicamente, esa reflexión en los directorios, por supuesto, en las juntas de accionistas, por supuesto, en los consejos de familia, por supuesto, en los equipos de gerencia, ¿no? Y esto lo estamos haciendo mensualmente. Ahora ya no hay presupuestos para el ejercicio 2020. Los presupuestos tenemos uno malo, otro regular y otro malísimo. Y, además, vamos cambiando en función de cómo va la situación mes a mes, ¿no? Hay presupuestos mensuales, no hay presupuestos anuales. De carácter familiar, bueno, pues a corto plazo hemos tenido, y algunos compañeros míos también asesores de empresas, pues han tenido duelos en las empresas familiares que llevamos, con todo lo que ello implica, ¿no? Pues bueno, pues ahí, a partir de ahí, pues está el tema de las herencias, los testamentos, a veces los hermanos o los hijos o los herederos no se llevan bien, esto genera tensiones, en fin, a medio plazo, pues no queda más remedio que si hay alguna cosa de este estilo hay que clarificar el mapa accionarial, hay que clarificar, digamos, quiénes van a ser los sucesores, si los fundadores desgraciadamente han muerto, se han quedado, digamos, muy incapacitados para poder continuar con la marcha de la empresa, hay que redefinir los acuerdos de futuro, todo eso nos ha dado muchísimo trabajo, es verdad que desde casa, eso del teletrabajo, pero indudablemente han sido 2 consecuencias en el corto y en el medio plazo que todavía vamos a seguir teniendo a lo largo de posiblemente este año seguro y el año que viene posiblemente también. Ahora bien, esto desde el punto de vista micro.
Desde el punto de vista macro, si hablamos en términos más de Europa y nos salimos un poco de España, bueno, una de las cuestiones que indudablemente nos está preocupando es que allí, en el caso de España, el caso es de deuda pública. Los gobiernos, los bancos centrales, están ahogando la economía en un mar de liquidez y deuda para fortalecer una demanda vía endeudamientos, lo cual es pan para hoy y hambre para mañana. Es terrible lo que está haciendo el Banco Central Europeo y los gobiernos de eso que llamamos la socialdemocracia del pensamiento único. Los sistemas de control de las crisis en su mayoría no fueron cumplidos ya en la crisis de 2009. En 2007 fue en Estados Unidos y aquí se hizo fundamentalmente en 2009-2010. Ahí se planteaban acuerdos en Bruselas de vincular salarios a la productividad, flexibilizar, digamos, los contratos laborales y la bajada de impuestos a las empresas, reducción del déficit público del 10%, disminución de puestos públicos, recorte de salarios y gastos sociales, congelación de pensiones. Todo eso se firmó por parte de los estados en Bruselas, pues en esos años 2009-2010. Nada se ha cumplido de eso. Ahora se ha vuelto a firmar, nada se va a cumplir y la deuda, la capacidad de generación monetaria se ha multiplicado por 10. Hay una pérdida de confianza interna-externa en el caso de Europa, el alto intervencionismo de la eurozona. El caso, por ejemplo, de los automóviles es un caso muy claro. Están poniendo, digamos, a todo el sector automovilístico europeo en situaciones muy delicadas, que ahora no de los coches de gasoil, que si ahora tienen que ser todos eléctricos, que si ahora tienen que ser híbridos, que si ahora tienen que estar controlados y automáticos en su conducción, que si ahora. Hay continuas bajadas en la competencia del comercio internacional, muy en concreto, por ejemplo, en el caso de la innovación. Europa está castigando mucho la innovación y está castigando mucho la dependencia de países como Estados Unidos o China, la dependencia en la innovación, en vez de generarla como estaba. Mirad. Perdón. Este es un del Banco de España, ¿no? ¿Cuáles son las previsiones de crecimiento para los países europeos en el 2020? Vamos a bajar de media como mínimo un 10% en muchos países del Producto Interior Bruto. En España ya llevamos el 14% en lo que va de año y de aquí a finales de año pensamos que vamos a tener tranquilamente cerca del 20% de pérdida de Producto Interior Bruto. Para que veáis la gravedad de esto, en el caso de España tenemos que irnos a la guerra civil para que el Producto Interior Bruto de la economía bajara a ese nivel. Pero todos están bajando. El que menos media un séquito es el caso de Polonia. Si hablamos de los problemas que está creando, digamos, la socialdemocracia a Europa, desde el punto de vista de la innovación, aquí tenemos un gráfico que nos dice con mucha claridad, esto es de principios de este año, dónde está Europa con respecto a USA, es decir, a Estados Unidos y Asia. Os voy a dar 3 o 4 datos para que los tengáis en cuenta. A lo largo del siglo XX, si nosotros nos vamos al 1 de enero de 1900, perdón, se me ha ido. Al 1 de enero de 1900, Europa tenía el 75%, era la zona industrial más grande del mundo. Tenía el 75% del Producto Interior Bruto. Tenía una demografía enormemente joven. Y tenía aproximadamente entre un 10, depende del país, aproximadamente un 10, como mucho un 12% de gasto social. 1 de enero del 2000. Europa ya no es la zona más industrial del mundo. El Producto Interior Bruto de Europa, el 25% y bajando. La demografía europea ya es casi similar con esa.
por su envejecimiento. Y quedas con la cifra. Europa tiene el 50% del gasto social del planeta. ¿Podemos seguir compitiendo? Eso no lo dicen los medios de comunicación, ni tampoco los keynesianos. Pero la pérdida de competitividad europea no es solamente por razones económicas, también es por razones sociales. Un nivel de vida está teniendo Europa que ya no es consecuente con el nivel de productividad. El nivel de productividad de Estados Unidos ya lleva, por supuesto, décadas siendo mayor que el de Europa, pero ha ido menguando, mientras que el de Estados Unidos al menos se ha ido manteniendo. Y con respecto a China ya no digamos, o la India, ¿no? Las políticas populistas generadoras de gastos sin productividad alguna, para quienes reciben, diríamos, ese gasto, la renta mínima, ¿no? El salario vital y todos estos nombres que son tan atractivos por los socialistas, una sociedad totalmente envejecida, como se acababa de comentar, una inmigración masiva y sin control, un conflicto civilizatorio, no solamente ya económico y social, no, civilizatorio. Las crisis en los pilares del estado de bienestar son ya una realidad. La educación pública no funciona. La sanidad pública con el coronavirus hemos visto que en general ha desbordado, digamos, el modelo. Es verdad que una pandemia, cualquier modelo, digamos, sanitario lo desbordaría, pero no teníamos alternativa. En otros países sí tenían alternativa. Hay toda una dinámica mucho más nivel para la educación, para la salud, ¿no? Y ha tenido una respuesta mucho más eficiente y mucho más eficaz. El coronavirus ha puesto en entredicho, ¿no?, todos estos temas de una manera mucho más grave, ¿no? Tenemos, en el caso de España, es el país con mayor número de muertos por millón de habitantes. Las pensiones públicas ya no son sostenibles. Este es otro tema. En algunos casos, como en el caso de España, son una verdadera estafa. Y esto viene desde que se crearon, en este caso se crearon en época de Franco, de la dictadura, pero son una verdadera estafa. Con lo cual, aquí desde el punto de vista de la pérdida de competitividad tenemos causas sociales muy serias y muy preocupantes. Y no cómo vamos a dar respuesta a esto. Lo que sí es verdad que indudablemente la socialdemocracia ha tocado techo ya hace varias décadas, está queriendo continuar con endeudamientos masivos, incluso con esos endeudamientos a costa de dar deuda a empresas zombie, empresas que no son competitivas, pero que tienen mucho número de empleados y que, por tanto, si cierran esas empresas porque no son competitivas, van a perder muchos votos los socialistas de turno. Y eso es terrible, porque nos está haciendo, digamos, que cada vez seamos menos competitivas las empresas. Y esto tiene que ver con la cuestión, digamos, social, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, también es importante que los que nos ven desde fuera, pues también hay causas ideológicas de esta, diríamos, situación de falta de competitividad de Europa, ¿no? La socialdemocracia europea, todo socialismo, pero la socialdemocracia muy en concreto, es lo que podríamos definir en sociología política la ruta larga hacia el socialismo real, es decir, hacia el comunismo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia, pues para los principios, toma de poder se hará utilizando la democracia burguesa y que el socialismo se alcanzaría como resultado de la voluntad mayoritaria del pueblo por la existencia, pues, al estilo de la Unión Soviética de la época, en fin, de China con Mao, en fin, todo eso, ¿no? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y el socialismo jamás va a aceptar como objetivo final, nada que no sea el exterminio del capitalismo y de las libertades económicas e individuales. Es una ruta larga a ese camino. La crisis del estado de bienestar, por otra parte, el Estado ya no puede garantizar lo que promete sin ir creciendo el endeudamiento y la dependencia de la sociedad y cada vez, lógicamente, con más pobreza, con menos sueldos, con menos ahorro, más, diríamos, tenemos que trabajar para pagar la deuda pendiente
y con una construcción de derechos que realmente es inabordable y además para gente que nunca, digamos, que viene de fuera y que nunca ha cotizado. Estamos confundiendo lo que diríamos las bases del estado de bienestar con políticas populistas socialistas, ¿no? Por tanto, la vuelta al populismo de izquierda se está convirtiendo en un intento de vuelta a un socialismo de ruta corta, entendida como guerra de clases con otros ropajes. ¿Sí? Antes estaban que si los burgueses, que si los judíos, si hablamos del nacionalsocialismo, del internacionalsocialismo, ahora tenemos otros ropajes, ¿no? Feminismos, ecologismos, LGTBI, animalismos, ¿no? Rebaños, en una palabra. Eso sí, tienen denominador común todos estos, el feminismo, el ecologismo, el LGTBI, el animalismo, que son bioideologías. Y eso también es importante que empecemos a reflexionar muy en serio en el mundo, diríamos, de la universidad, en el mundo de los intelectuales liberales, ¿sí? Porque ahí estamos siendo muy nuevos y son peligros que sabemos que están generando verdaderos desastres, ¿no? Muy en concreto en la destrucción de algunas de las instituciones sociales evolutivas, como era lo que hablábamos antes, el tema de las familias y las empresas. Democracia, si tuviera que terminar con una frase, en definitiva, la democracia, es un intento de reconciliar Estado y mercado y no parece adaptarse ya para gobernar sociedades cada vez más altamente individualizadas, más heterogéneas, volviendo por ello a un estatismo primigenio por otros medios. Esto es enormemente preocupante porque es un tema que es bastante a lo largo de todo Occidente. Un momentito, que se me ha ido el santo cielo. Quiero terminar con una frase. Dado que estamos hablando de la sociedad Bastia, y bueno, pues decía Bastia que el traslado de la responsabilidad individual a, digamos, a la responsabilidad pública es enormemente suicida. Un pueblo acostumbrado a esperar todo del Estado no acusa a este de hacer demasiado, sino de no hacer suficiente. El gobierno es derrocado y se instala otro y el pueblo clama, hagan más que el anterior, y así el abismo se hace más y más profundo. El gran Frédéric Bastiat nos da lecciones en pequeñas frases. Aquí os dejo, por si os puede ser de vuestro interés, una bibliografía que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de la empresa, el desarrollo del empresario. La parte de abajo es la libre, hace referencia a el desarrollo de la figura del empresario, que merecen leerse esos libros de Unión Editorial. Alejandro Gómez es posiblemente uno de los mejores escritores argentinos. Tiene libros que siempre me han encantado y por eso lo pongo. Tiene otros dos más, Creadores de riqueza. Y ahí estudia en ese libro aproximadamente unos 20 casos de empresas familiares argentinas que son centenarias, que vienen, bueno, pues cuando la inmigración europea a finales del siglo XIX y todo el siguiente, y crearon verdaderamente grandes emporios. Merece la pena leer ese libro en concreto. La parte de arriba yo tengo una colección de empresa familiar. Todos los años sacamos un libro a través de Unión Editorial. Yo soy el que llevo la colección y pues hay algunos libros que os pueden ser de interés. En cuanto a mi web, por si os metéis, aquí tenéis un libro, no es un libro, es un informe que es gratuito, que lo podéis bajar, cómo conseguir el éxito en la empresa familiar y que, bueno, pues no os cuesta y merece la pena. Hay otros libros, lógicamente ya online y virtuales, que yo todos los años escribo 1 o 2 libros. Yo ya no sé de dónde saco el tiempo, pero indudablemente saco. Este año he escrito 3 libros y el 4º sale ahora de Unión Editorial, sale ahora en octubre. Bien, muchísimas gracias. Ha sido un honor teneros a vosotros escuchándome. Ahora soy todo vuestro para que empiece el debate y aprenda de vosotros.
Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que excelente su ponencia y bueno, le pedí a Janet permiso para hacer la primera pregunta, para romper el hielo. Ya están llegando las preguntas por el chat de Zoom. Bueno, yo he dado algunas conferencias en los últimos meses sobre todo esto de la pandemia y demás, y en algunos países latinoamericanos la gente se pregunta por algunas regulaciones nuevas. Por ejemplo, estaba comentando el tema del teletrabajo en una conferencia en Paraguay hace algunas semanas, y una señora muy bien intencionada, muy amable, parte del equipo del grupo que me había invitado a dar la conferencia, me dice, el Congreso está tardando en aprobar la ley para el teletrabajo. ¿Qué opina al respecto? Entonces yo le digo, bueno, en nuestros países occidentales está permitido todo aquello que no está expresamente prohibido. En el resto del mundo y en las autocracias es al revés, está todo prohibido menos lo que está expresamente permitido, con lo cual le digo, los paraguayos, los empresarios paraguayos no necesitan una regulación de teletrabajo. Lo pueden hacer mientras no haya ninguna restricción. ¿Usted qué opina? ¿Por qué tenemos normalmente en este siglo tan complejo esa necesidad de recibir una regulación gubernamental para podernos digamos, de alguna manera, implementar una cosa nueva, como es el caso del teletrabajo para muchas personas, ¿no? ¿Pasa esto mismo en España? ¿La gente también está esperando la regulación para actuar o la gente se siente un poquito más libre? Muchas gracias. Pues una interesante pregunta, porque, a ver, el trabajador de la época industrial, del taller, de la oficina. El trabajador de la época postindustrial es el trabajador online, es el teletrabajador. No va a desaparecer el trabajador de la empresa, pero indudablemente, porcentualmente, irá bajando sí o sí. Ya decía Peter Drucker hace aproximadamente unos 30 años que las empresas no estaban para generar trabajo, estaban para generar riqueza. Y que el trabajo tenía que ser algo en que la mentalidad de cada persona tenía que convertirse en empresario y ver cómo cedía sus conocimientos, cedía sus esfuerzos a través de las nuevas tecnologías a las empresas, lógicamente a intercambio de un salario, por supuesto, ¿no? Por tanto, el trabajo de la época industrial va a morir sí o sí. Las empresas, las grandes empresas, sobre todo en algunos sectores industriales, como decíamos antes, el sector del automóvil, está casi robotizado. Yo he entrado en alguna empresa aquí en España y realmente lo que hay son ingenieros de mantenimiento por si falla el robot, pero está haciendo cada vez menos personal. Las oficinas, cada vez ya, lo que ha hecho el coronavirus ha sido agilizar, por razones obvias, porque estábamos confinados, el trabajo que se podía hacer desde casa o desde cualquier otra parte del mundo. Entonces, ahora lo que se ha institucionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que indudablemente no vamos a volver para atrás. Es decir, el teletrabajo ha venido para quedarse. Otra cosa es, digamos, las políticas que creo que van a hacer muchos daños también en Europa, para querer reglamentar, como no podía ser menos, por parte de los socialistas de todos los partidos, el teletrabajo. Indudablemente que tendrá que haber algunas normas, deberíamos decir normas abstractas, en donde, bueno, pues lógicamente las personas que trabajan desde casa tengan, ¿no?, el salario correspondiente y tengan, lógicamente, los tiempos correspondientes. Por supuestísimo. Claro que hay cosas que este nuevo modelo de trabajo genera, diríamos, controversia. Por supuesto, porque de repente estás las 24 horas unido porque te están llegando correos de esta parte del mundo, de la otra, de un compañero, en fin, y no paras. Indudablemente que habrá que coordinar tiempos, pero eso ya lo estaban haciendo las empresas en general, sobre todo las grandes corporaciones, ya lo estaban haciendo. Cuando estaban hablando en políticas de recursos humanos, las políticas de conciliación trabajo-familia ya lo estaban haciendo. De hecho, en esas propuestas de conciliación trabajo-familia, estaba el que, sobre todo, las madres que se quedaban con los hijos, trabajaban desde casa. Y estaba previsto, digamos, como una política de conciliación. Es más, algunas de esas primeras empresas que hicieron el teletrabajo en un porcentaje de sus empleados que pueda estar rondando el 30%, algunas de esas empresas
recibieron el diploma por escuela de negocio, como se leyese, de empresa familiarmente responsable. ¿Sí? Tenían un diploma. Y esto te estoy hablando de hace 10, de 15 años, no estoy hablando de hace 10 meses. ¿Sí? Por tanto, ¿va a cambiar el trabajo? Yo creo que sí, es decir, va a cambiar mucho. El presencial, por supuestísimo que no, pero indudablemente el virtual pues va a ser posiblemente mayoritario. Y en ese sentido tenemos que pensar de que el obrero de la época industrial no es un obrero mentalizado a la sindicación. Es un obrero que tiene una mentalidad muy liberal en el sentido de individualista. Yo me defiendo ante el empresario, llego a un acuerdo con la empresa la tengo a lo mejor en Australia, yo hago diseño gráfico y a mí me pagan y lo único que tenemos que ponernos de acuerdo es en cuánto y tal. Y que yo voy a decidir mi horario de trabajo. Si soy joven, a lo mejor estoy trabajando 14 o 15 horas desde casa. Si tengo familia, pues a lo mejor reparto los horarios. A usted me pide mi objetivo, en un tiempo llegamos a un acuerdo de dinero y punto. Y a mí no me representa ningún sindicato. Y eso, queramos o no queramos, en los países desarrollados, eso va a ser sí o sí. Ahora, que indudablemente el socialismo en general va a intentar reglamentar y va a intentar intervenir y va a intentar crear, digamos, problemas. Bueno, ahí tenéis a Chile. Sacó, digamos, hace aproximadamente un mes, sacó, digamos, la propuesta de teletrabajo. Yo la tengo, la propuesta de teletrabajo, porque además está sirviendo a España para que los socialistas de todos los partidos pues la pongan un poco como referente para hacer aquí la propia. Indudablemente va a ser un poco como ha sido el primero, o de los primeros, pues lógicamente va a servir un poco de referente. Pero yo estoy en ese sentido muy tranquilo. Va a ser mucho agua, pero el modo de trabajar, sobre todo de las personas, de los jóvenes que están trabajando ya con estos canales de online, esos no les vas a meter, digamos, en danza con las reglamentaciones, seguro. Se van a ir por la tangente y van a decir que yo dirijo mi trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Como bien lo decía Eneas Biglioni, en este momento vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. De hecho, señor Fernando, hay varias y me gustaría poder abarcarlas todas. Entonces, le pediría que por favor, pues, intentemos responderlas, no todas. La primera pregunta es, ¿cómo generar beneficios en una empresa a largo plazo? En las empresas familiares, en largo plazo, a diferencia de las no familiares, no son los próximos 5 o 10 años. Es la próxima generación. Por eso, cuando hablamos con empresas familiares de largo plazo, la estrategia no tiene nada que ver con la de la empresa, tiene que ver con la de la empresa familiar. Y esa visión de conjunto de qué empresa quiero dejar para mis hijos, cómo será el modelo de negocio que nosotros estamos llevando dentro de 20 años, provoca, digamos, una serie de cautelas en el campo monetario, perdón, en el campo financiero, que permite que ese futuro sea algo conseguible. Mientras que los que apuestan a corto y con el endeudamiento, el beneficio a largo plazo lo tienen muy perdido, desgraciadamente. Yo lo que digo es que vayamos trabajando con la economía real, no con la economía fantástica keynesiana. Y he conocido alguna empresa familiar que en la crisis anterior, pues después de 60 años de existencia, con un endeudamiento masivo, pues en cuestión de los siguientes 5 o 6 años después del 2009, fracasó y quebró. Por tanto, ¿y cómo fue la causa? Pues mire usted, da la casualidad que el hijo era economista, da la casualidad que estudió en una universidad, da la casualidad que lo que le enseñaron era que había que endeudarse, que no pasaba nada. Bueno, muchas gracias. En este momento, la señora Silvia Malfesi pregunta, para poder salir de la crisis generada por la pandemia, ¿considera que es necesario dar mayor libertad económica o se requieren subsidios estatales y emisión monetaria como medida extraordinaria? Los subsidios son una forma de generar dependencia por parte del Estado a las empresas. Y una cosa es que nosotros tengamos en un momento determinado una ayuda, porque ha pasado, digamos, una situación crítica, y otra cosa es que el subsidio sea un argumento para que una vez pasada la crisis se siga subsidiando y subsidiando. Es decir, si yo diera clases en una universidad pública sobre Keynes y
y digo que Keynes en los momentos, digamos, de ciclo bajo, propone que el Estado invierta, dado que la actividad privada no invierte, y cuando vuelva la actividad privada a invertir, la actividad pública no invierta, a mí me echan. Si tuviera una cátedra, me echan. Porque ahora lo que hacen es subsidiar cuando hay un ciclo bajo y cuando hay un ciclo alto subsidian el doble. Es decir, las empresas salimos detrás de cada ciclo económico más endeudadas que el anterior. Por tanto, de subsidios, nada, puntualmente. Listo, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿a qué se refiere con la conveniencia de la pérdida de la familia? Con la conveniencia de la pérdida de la familia. No entiendo la pregunta. Bueno, de igual manera, pues entonces... Bueno, no sé, a lo mejor lo interpreto mal, ¿no? No, claro, indudablemente, sí. La familia como institución social evolutiva, creo que se puede referirse a eso, indudablemente es el último resorte que tenemos los individuos de arropamiento ante el Estado. Y indudablemente no es nada, no solamente no es nada conveniente, es harto peligroso. Es decir, las sociedades en donde la familia se destruye, los seres humanos son enormemente más dependientes. Pero más dependientes incluso en su propia identidad. Cuando una familia educa, la educación familiar genera identidades individuales. La educación pública, estatal y estatista, genera identidades colectivas y colectivistas. Y no nos estamos dando cuenta, pero es enormemente importante que no perdamos la familia. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Matías y nos cuenta o nos pregunta qué solución él le ve al desempleo que viene atado a la inclusión de la tecnología. A ver, este es uno de los grandes problemas de la educación pública y esto es un mal de todo, en todos los estados de Occidente. La tendencia, cuando hay un modelo educativo estándar, es un modelo educativo por definición obsoleto. Indudablemente nos prepara para cosas que están desapareciendo. Es decir, determinadas ingenierías ya no se utilizan. Y digo ingeniería, fíjese usted, nos vamos a letras, aquello que decíamos, sociología, psicología. Las personas tenemos que prepararnos para las necesidades futuras. Y si el que decide qué tenemos que estudiar es el Estado, lógicamente con un modelo único, cada vez seremos menos competitivos. Y ahí es importante tenerlo en cuenta. Nosotros, para acercarnos a los nuevos empleos, tenemos que romper con el viejo modelo educativo. Y ahora tenemos una ocasión de oro a través de Internet de poder formarnos eligiendo el itinerario curricular que nosotros, en función de nuestro proyecto de vida, queramos prepararnos. Podemos elegir, además, los profesores, podemos elegir las universidades, tenemos las 24 horas y tenemos la posibilidad de adecuar, digamos, nuestro horario educativo a nuestro horario de trabajo. Yo soy de una generación en donde la mayor parte de la gente de mi generación trabajaba todo el día y por las tardes, por las noches, iba a estudiar. Esa generación conmigo desapareció. Ahora estamos volviendo a encontrar y tenemos que ser en este sentido muy, muy esperanzadores de estas tecnologías que nos están permitiendo ser dueños de nuestra educación, dueños de nuestros empleos y dueños de nuestras posibilidades de ser empresarios. Yo conozco cada vez a más jóvenes. Mi hijo, por ejemplo, que tiene 26 años, es un empresario. Y no quiere trabajar. Ha trabajado para otro porque yo quería que tuviera la experiencia. Ha dejado de trabajar. Papá, yo me espabilo. No necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo soy, digamos, el protagonista de la película de mi vida. Bueno, muchas gracias. La señora Rosario Cárdenas pregunta, estimado doctor, ¿cómo hacemos los empresarios en México con un gobierno sobredimensionado para poder crecer? Los gobiernos siempre son sobredimensionados. Otra cosa distinta es que además estén pasando por una situación muy empobrecida, ¿no? Desgraciadamente, pues México tiene la situación que tiene.
como la estamos teniendo en España, aunque sea otra situación distinta, pero tenemos gobiernos muy similares. Es verdad que los mismos gobiernos o gobiernos similares en situaciones muy distintas no tienen las mismas consecuencias. Claro, lógico. Pero, indudablemente, lo que tenemos que pensar es que los empresarios empiecen a ser enormemente mucho más activos en la mentalización de sus empresas. Una de las cosas que peor hemos hecho los empresarios en general y los familiares en particular es delegar la educación en la empresarialidad en el Estado. Y de repente te encuentras que hay gente que está estudiando económicas y empresariales y que quiere ser funcionario. Si estás estudiando historia y quieres ser funcionario, bueno, no sé, no creo que deba ser obligatoriamente tenga que ser eso, pero bueno, lo puedo entender un poquito más. Pero si vas a estudiar a empresariales una carrera, una licenciatura o económicas y quieres ser funcionario, pues algo está fallando, ¿no? Indudablemente. ¿Por qué? Porque la escuela pública lo que quiere es sacar gente estatista, no quiere sacar gente empresarial. Por tanto, el empresario y la empresa están muy mal vistas. En la empresarialidad y el empresario, fijaros, ¿no? Pues claro, es un explotador, el empresario pues es un ladrón, el empresario es un estafador. Y con eso, ¿qué empresario? ¿Quién quiere ser empresario? Bueno, pues así y todo. En este momento nos estamos encontrando que cada vez más jóvenes, tal vez porque saben que como no hay empresarios, no se van a colocar y porque el funcionariado no puede ya colocar a más gente, está buscando la vida, aunque solo sea por reacción. Y la está encontrando. Y cada vez hay más jóvenes que están dispuestos a decir, sí, yo tengo que salirme de mi país para ser empresario, si no me queda más remedio, salgo del país. Ya volveré. Bueno, muchas gracias. Soledad Zamudio comenta y pregunta, en Paraguay tenemos mucho trabajo en negro, un 40% aproximadamente. ¿Cómo hacemos para disminuirlo? Bueno, pues yo como liberal, el dinero negro es el que yo llamo el que hace el Estado con las consecuencias que hace el Estado con nuestros impuestos. Es decir, todo impuesto es un robo. Lo tengo clarísimo. Y lo defino así, como un robo. En cualquier país, empezando por Estados Unidos y acabando por España, en el medio el resto. Si hay dinero negro, es porque el Estado roba. Si no robara, mire usted, en Singapur hay un 5% de impuestos. Todo el mundo declara. Pero claro, si hay un 45% de impuestos, un 60% de impuestos, indudablemente, a ver cómo puedo realmente no pagar tanto. Por tanto, el dinero negro, aquello de que los paraísos fiscales es porque existen infiernos estatales. Los liberales tenemos muy claro la cooperación humana. No queremos impuestos, pero sí estamos dispuestos a contribuir con una parte de nuestras ganancias para aquellas situaciones en las que, si tuviéramos la desgracia de caer, tuviéramos una ayuda, digamos, solidaria. Pero de eso a lo que nos quita el gobierno para sus empresas. Claro, es decir, en este momento, en España, y hablo de España, y por extensión en toda Europa, la pequeña y mediana empresa está cargada de impuestos con una media de un 58%, ¿y dónde van esos dineros? Desgraciadamente, para subvencionar a las grandes empresas, que muchas de ellas ya no son competitivas. Entonces, el dinero negro, cuidadito con hablar de dinero negro. Yo lo que no quiero es que me roben. Y luego ya hablaremos. Yo quiero contribuir a la solidaridad necesaria. Pero déjeme que yo decida. Y si ya que pago, déjeme que yo decida en qué se usa. Aquí, cuando declaramos fiscalmente en España, solamente podemos elegir dos cosas en qué queremos que se gasten nuestros impuestos. Si queremos darlos a la Iglesia Católica o si queremos darlos a los sindicatos. El resto no sabemos nada. Pones una crucecita y bueno, ya está. ¿Y por qué no para todo? Porque yo a lo mejor no quiero dar nada a los sindicatos. El que quiera dar, que lo dé. O el otro no querrá dar nada a la Iglesia. El que quiera dar, que lo dé. Pero indudablemente eso no es lo que quiere. Por tanto, a infierno de robo estatal, yo no veo que el dinero negro sea ilegítimo. Todo lo contrario. Ok, muchas gracias. La señora Cintia Reyes
nos comenta, buenas tardes a todos, muchas gracias por la conferencia, y nos pregunta, para generar riqueza, ¿qué estrategias desde la sociedad civil, familias y empresas podemos impulsar para que haya más confianza e impulsar el ahorro, ya que se lleven a cabo más emprendimientos a pesar de las medidas del gobierno? Bueno, se pueden tomar varias medidas, no sé si muchas, depende del país, lógicamente, ¿no? Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta, mira, yo soy de una generación en donde muchos empresarios empezaron con una mano delante y otra detrás. Empezaron a hacer su empresa en plena posguerra civil española, ya por los años 40, 50, y bueno, pues ya a finales de este siglo, pues ya está la siguiente generación, y bueno, pues, ¿no? ¿Cómo consiguieron llegar a tener ahora pues empresas de 50, 60, 100 trabajadores y facturar pues a lo mejor 20, 30, 40 millones de dólares o de euros? ¿Cómo lo consiguieron? Pues en primer lugar con cooperación, en segundo lugar con ahorro, en tercer lugar, digamos, con avales cercanos. Si los padres podían, les avalaban a los hijos para montar su pequeño negocio, su pequeño taller, su pequeña panadería, su pequeña tienda. Y así empezaron. Ustedes conocen, y me viene ahora a la mente, pues un señor que tiene una empresa que se llama Zara, que empezó en La Coruña hace 50 años, pues cosiendo él. Y ahora, pues creo que depende de cómo sube y baja la bolsa, hay unos días que es más rico que Bill Gates y otros días pues es más rico Bill Gates que él. Ya sé que es una excepción, indudablemente, pero que es de esa generación de personas que con poco dinero, con poca tecnología, pero con mucho esfuerzo, con una visión de futuro, con una gran cooperación, llegaron a donde llegaron. Y esto, en menores dimensiones y no tan excepcionalmente, lo estoy conociendo cada día más en pequeños empresarios, que las empresas familiares se han dado cuenta de que motivan a los hijos para ser empresarios y les ayudan con pequeños créditos, y están descubriendo que es posible acabar siendo empresario. Hay algunos empresarios que son tan empresarios que crean empresas para venderlas. Y a los 2 años, a los 3 años que está más o menos consolidada, la venden y crean otra. Son verdaderamente empresarios. Y no tienen millones. Al final, a lo mejor ya sí tienen ya algo más de dinero. Pero indudablemente al principio no. Les animo a que hagan eso. Porque no son estos más inteligentes que los de cualquier parte del mundo. De inteligentes, no. Es decir, tendremos más o menos las posibilidades, los recursos, pero trabajando con estas ideas podemos llegar también a tener, digamos, nuestro proyecto empresarial. Bueno, muchas gracias. La señora Cintia Reyes agrega otra pregunta. ¿Qué opinión le merece la responsabilidad social empresarial? La responsabilidad social empresarial es enormemente importante siempre y cuando se haga de manera, diríamos, liberal. ¿Sí? Pero se está utilizando como un medio para socializar a las empresas. Es decir, yo no tengo ningún inconveniente. Es más, la mayor parte de las empresas familiares medianas que hay en España tienen una fundación. Encantado de la vida que tengan una fundación con el nombre del fundador y hacen, pues lógicamente, actividades solidarias. Tienen un patronato y ese patronato, bueno, pues contribuye en la gestión pues para el fin social que se haya creado la fundación. Ayudar a los ciegos, ayudar a los incapaces, ayudar a los síndrome de Down, si son temas sanitarios, si son otros temas, ayudar a inmigrantes, en fin. Indudablemente, si yo que genero el dinero, es decir, que genero la riqueza, póngame usted de acuerdo, dejemos que nos pongamos de acuerdo en cuánto queremos contribuir nosotros a ser solidarios. Un 10%, un 20%, no tengo ningún inconveniente. Pero como yo soy el que genero la riqueza, yo aparto un 20% de mi riqueza para fines solidarios. Pero entonces no se lo doy al Estado. Si yo genero la riqueza, yo la reparto. Eso de que pase el Estado, es decir, el socialista de turno, por ser el bueno de la película, porque es el distribuidor de la riqueza que no genera, y yo que genero la riqueza soy el malo de la película, por ahí no. Por tanto, además de pagar ese 45 y 55% de impuestos, las empresas pagan un 60% de impuestos en Europa, además resulta que tengo una fundación y además resulta que cuando doy ese dinero a la fundación, además
no me lo descuentan, diríamos, de los impuestos que me cargan. ¿Cuántos impuestos estoy pagando yo de manera directa e indirecta? Entonces, déjeme que yo pague ese 60% y yo distribuya. Esa es un poco la cuestión. Entonces, tenemos que replantearnos, porque todo el mundo, yo no conozco a ningún empresario familiar que no ayude, digamos, de manera personal o de manera institucional como empresario a una ONG, a Cáritas o cualquier otra institución. Y da a lo mejor 6.000, 12.000, 20.000, 30.000 euros al año. Pero claro, lo que se queja es decir, doy esto a fondo perdido, porque a mí no me descuentan nada. Entonces, por una parte, siempre nos aumentan los impuestos para los pobres, aumentan los pobres y encima además resulta que lo que nosotros damos no podemos administrarlo. Entonces, tenemos que ser solidarios, por supuesto. Tenemos que contribuir con el objetivo social que queramos, por supuesto. Cualquier empresa familiar y no familiar mínimamente lógica tiene, digamos, esa clase de ayudas. Pero también tenemos que exigir, si lo damos, que tendríamos que darlo nosotros todo. Si lo damos, si nosotros ganamos la riqueza, nosotros la repartimos. Nadie que no ha creado riqueza sabe repartirla. Ya decía el Quijote, el señor Cervantes, que en España, en aquella época, nos tenían engañados porque los amos de la época decían que quitaban a unos a los ricos para dárselo a los pobres, cuando realmente los impuestos no eran quitárselo a los ricos para dárselo a los pobres, era quitárselo a los ricos para repartirlo entre ricos, ¿no? La palabra era piratas, ¿no? Por eso creo que es importantísimo que tengamos solidaridad, que tengamos nuestras fundaciones, pero al mismo tiempo exijamos que lo que damos, porque lo ganamos, después nos lo descuenten de los otros impuestos que cada vez son más grandes, cada vez son más grandes. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, nos dice, ¿usted es partidario de un flat tax, un impuesto único a las empresas para evitar distorsiones? Yo lo que estoy, como liberal, yo lo que tengo muy claro es que lo que ganamos la riqueza, tenemos la suficiente sensatez para ponernos de acuerdo con cuánto queremos contribuir. Y como somos nosotros los generadores de riqueza, queremos también ser nosotros los repartidores de la misma. Porque el que sabe ganar riqueza sabe cómo repartirla de manera eficaz, de manera eficiente y de manera equitativa. Mucho más que el político, que nunca a lo mejor ha generado ninguna riqueza. Y por tanto, que sea único, que sea, digamos, en distintos conceptos, lo importante es que el generador de riqueza tenga el poder de repartirla. Perfecto. Juan José nos pregunta, ¿en qué consiste un plan de acción para posicionar el negocio en una nueva realidad? Hombre, pues es muy interesante porque indudablemente muchos modelos de negocio con esta crisis en todo Occidente se van a tener que redefinir y algunos incluso desaparecer. Bueno, indudablemente que tenemos una pequeña historia detrás que ya lo veíamos. Es decir, yo tuve una empresa familiar que tenía una rotativa porque tenía una pequeña imprenta en una ciudad de provincias aquí en España. Cuando pasó la empresa a su hijo, el hijo se dio cuenta que con Internet, estoy hablando ya de hace 20 años, eso no tenía futuro. El modelo de negocio, en tanto en cuanto un modelo de comunicación, tenía que replanteárselo. O entraba con la tecnología nueva o aquello era mejor que desapareciera. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es, con las personas de confianza, y si es una empresa ya importante, pues con el directorio, decir, oye, hagamos un análisis de viabilidad de nuestro negocio. ¿Es viable nuestro negocio en el medio y largo plazo o no es viable? Si no es viable, una de dos, o lo cambiamos, que es una posibilidad, o lo vendemos, que es otra posibilidad. Pero lo que no podemos es continuar con un negocio que a corto plazo o a medio plazo va a ser inviable. Por muy solventes que seamos, no tiene ningún sentido. Se me ha ido la pregunta por dónde, perdona, repítemela por favor la pregunta. Sí, claro. ¿En qué consiste un plan de acción para posicionar el negocio en una nueva realidad? Claro, consiste en hacer un estudio de nuevas demandas de la tecnología y de nuevos mercados. Mirad, en el caso de España en este momento, en las pymes familiares están teniendo bastante interés en internacionalizarse. Y yo me puedo internacionalizar con una pequeña empresa si soy del sector. Aquí, por ejemplo, en Andalucía hay un sector muy potente, muy internacionalizado del sector agroalimentario. Y realmente Andalucía es casi la despensa de Europa. Y
Son empresas muy potentes, muy tecnificadas. Hay, por ejemplo, invernaderos en Almería en donde las plantas no tienen tierra, solamente tienen agua. ¿A qué nivel estamos hablando de tecnología? Indudablemente tienen 3 y 4 cosechas en los invernaderos. Bueno, indudablemente yo produzco determinados productos, ¿no? Pero a lo mejor si me pongo en contacto con alguna empresa de Ecuador, también del sector agroalimentario, que yo estoy vendiendo, por ejemplo, a Finlandia, pues posiblemente podríamos llegar a un acuerdo y a lo mejor un canje de acciones o cosas por el estilo y poder estar vendiendo, digamos, productos ambos en países, digamos, del norte de Europa. Eso es lo que tenemos que mirar, hacia dónde va, digamos, los modelos de negocio. Y va mucho a la cooperación, va mucho a la internacionalización, va mucho a la tecnología, va mucho al canje de acciones, a la cooperación, a las alianzas entre empresas. En eso tenemos que ser, en ese sentido, muy observadores, muy reflexivos y en la medida de lo posible, ahí asesorarnos bien, porque por ahí sí que hay muchas posibilidades de hacer negocio. Perfecto, bueno, muchas gracias. Y ya para cerrar el espacio de preguntas, la señora Belén Villalobos nos dice, ¿de qué manera se puede ahorrar en un país donde la moneda día tras día se devalúa? Desgraciadamente es un tema muy delicado. Y una de las cosas que ha sucedido buena en estos últimos 20 años, 15 años, ha sido el Bitcoin, las criptomonedas. Y posiblemente haya que empezar a pensar que esa moneda, yo creo que se va a revalorizar mucho, cada vez más, lógicamente porque las monedas nacionales o las monedas fiduciarias pues están, en fin, muy inflacionadas porque son monedas que no tienen mucha credibilidad y cada vez menos. Si quitas las 3 o 4 más importantes del mundo, las demás pues realmente están teniendo un nivel de inflación muy alto. A lo mejor hay que empezar a trabajar con criptomonedas, a lo mejor hay que empezar a trabajar con Bitcoin. Bueno, pues aprovechemos. Es decir, una de las cosas que a mí me da mucha esperanza esta tecnología es que, si bien es cierto que pueden abusar de nosotros para controlarnos hasta el respirar, es cierto que nosotros nos podemos escapar muy mucho del control monetario, del control financiero y muchas veces del control, diríamos, que a las empresas se les han puesto. En ese sentido, yo confío mucho en las nuevas generaciones. Los que ya nos pillan un poco mayores, no somos capaces, somos un poco analfabetos con estas nuevas tecnologías. Hacemos lo básico, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora en este momento. Yo animo mucho a los jóvenes a que sean empresarios. Animo mucho a los jóvenes a que utilicen monedas no fiduciarias, electrónicas, monedas, criptomonedas, las que sean, pero que se escapen del control del Estado todo lo que puedan. Bueno, muchísimas gracias al señor Fernando, pues, por haber respondido todas las preguntas de los participantes. En este momento los dejo entonces nuevamente con Eneas Biglioni, que era cierre formal del evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Janet. Realmente excelente la ponencia del doctor Fernando Nogales. Realmente es notable la cantidad de preguntas que hicieron, con lo cual estaban súper interesados. Cerramos con unos 33 conectados, llegamos a un 46 en el pico, digamos, del evento, pero la verdad que bueno, quiero agradecerle muchísimo su ponencia de esta noche, y sé que son casi las 2 de la mañana en España, con lo cual lo tenemos, si esta noche no va a poder dormir bien, va a ser un poquito culpa nuestra, ¿no? Así que súper apreciado su esfuerzo realmente, ¿eh? Realmente, en serio, muy agradecidos, claro que sí. No, gracias a vosotros, porque estáis haciendo una labor enormemente importante en un momento en donde la sociedad tiene en peligro las libertades individuales, tiene en peligro, digamos, la empresarialidad, y en ese sentido yo creo que la labor que estáis haciendo es maravillosa. Cada vez, por suerte, a estas tecnologías pues es más planetaria, y en ese sentido nosotros, lógicamente desde España a toda América, pues claro, además con el tema del idioma pues nos viene de maravilla el poder expandir nuestras ideas. Yo cada vez soy más liberal, no me pongáis nombre en el sentido de que si soy anarcocapitalista, que si soy... Bueno, eso lo dejamos al margen, que si soy de Ayn Rand, que si... No voy a entrar en eso, ¿no? Cada uno de estos autores ha hecho verdaderos aportes teóricos, intelectuales al progreso de las libertades individuales y de las libertades económicas, y todas tenemos que aprender. Ahora bien, dicho esto, no cejemos en nuestro empeño, y el empeño que vosotros estáis haciendo es verdaderamente una labor fundamental. El Estado, el totalitarismo, a lo largo de la historia de la humanidad, no ha podido con la humanidad.
No se puede tener controlada toda la información, no se puede tener engañado permanentemente a todo un pueblo, no se puede tener empobrecido permanentemente, digamos, a una sociedad. Lo han demostrado los soviéticos, lo han demostrado los chinos, lo están demostrando en este momento en Ecuador, lo están demostrando incluso en Argentina. Yo realmente, que conozco algo Argentina, realmente os admiro porque posiblemente los mejores empresarios que yo he conocido son argentinos y desgraciadamente los negocios tienen que hacerlo expuertas, es decir, en otros países colindantes, sea Brasil, sea Chile, sea Perú. ¿Por qué? Bueno, pues porque lógicamente las circunstancias han sido y siguen siendo las que son, pero no han perdido, digamos, ese ánimo, ese esfuerzo, esa lucha. Los mejores intelectuales de la escuela austríaca están en Argentina y en ese sentido tenéis que sentiros orgullosos del esfuerzo que estáis haciendo y os animo a continuar, digamos, con actividades similares semanalmente, mensualmente, con la periodicidad que creáis oportuna que podáis. Mucho ánimo a todos. Muchas gracias, doctor Nogales. Y sí, sinceramente estamos sentados sobre hombros de gigantes, ¿no? De la idea de la libertad. Y bueno, quiero agradecerle realmente su esfuerzo para esta noche, una ponencia clarísima con tantas preguntas. Y bueno, voy a cerrar agradeciendo a Brad DeVos, a Reagan Sobel, a Andrés Cusme Franco, a Eliana Cialaba, a Nadia Barroso, a Silvia Malfesi, a Evelyn Villalobos, a Janet Villanueva Labiosa, que también condujo este evento. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a mi equipo de trabajo en el Thomas Jefferson Institute for the Americas, que es la licenciada Betty Lobos Boyat, al profesor Santos Mercado y al contador Conrado Andreu Schwartz. Muy pronto van a recibir la invitación para el próximo evento de la Sociedad Bastiat Argentina, el tercer evento, básicamente, que va a ser el 22 de octubre a las 20 horas, sobre el tema El legado de David Hume para la libertad, a cargo de la licenciada Constanza Massina. Muy feliz noche a todos, muchas gracias por la asistencia. En breve van a contar con este video para difundirlo por YouTube. Hasta luego, don Fernando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.